estamos para darles la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana en la que una vez más tomamos la decisión de hacer algo para sentirnos mejor, para lograr nuestro bienestar, de eso se trata. Así que si estás ahí del otro lado te acompañamos con un matecito, con un vasito de agua, la hidratación, recuerden, siempre no pasa de moda, y con nuestras vías de comunicación que son siempre a disposición de todos ustedes, @en Casa Salud OK, @niparatore, y por supuesto el WhatsApp abierto a las 24 horas, 011 3545 6043. Vamos a tener un programa con de todo, diríamos, ¿no? Para poder hablar de la alimentación, para poder hablar también de lo que podemos hacer desde el movimiento, la actividad física, pero esencialmente vamos a arrancar hablando de justamente la interpretación de donde estamos parados, porque todo el tiempo, todo el día, en la tele, en la calle, en donde estés, estamos hablando de la nueva variante. Estamos hablando y seguimos, por supuesto, hablando de la pandemia. ¿Por qué seguimos en pandemia? Y acá siempre tenemos la oportunidad de hablar con quienes más saben, quienes están ahí detrás, investigando, trabajando arduamente. En este caso, el queridísimo Guillermo Docena, que tenemos el placer de charlar esta mañana. Bienvenido, Guillermo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Sí, y un placer, a pesar de que el tema que nos convoca siempre es un tema que, bueno, que desearíamos que no suceda, pero del deseo a la realidad hay un largo trecho. En este momento, como siempre lo decimos, seguimos en pandemia, hoy con una situación que lo primero que hace en general es la incertidumbre, el miedo, no entiendo, ante el no entender o no comprender es el terror. Pero para evitar todo eso, que es parte de la infodemia, me parece importante aprovechar que estás con nosotros y que nos cuente qué pasa con Omicron, qué pasa con esta variante que hoy se llama Omicron, pero que preocupa al continente europeo sobre todo, y cómo va a impactar en nuestro país, Guillermo. Sí, exactamente, como vos decís, no es solo la población general que tiene incertidumbre, dudas y hasta temor, sino que, bueno, nosotros también, la comunidad científica, cuando aparece alguna novedad de este tipo, y enseguida empezamos a interactuar entre nosotros y a tratar de interiorizarnos, y lo que hay que llevar siempre, cuando lo amerita, obviamente, es tranquilidad en función de información objetiva. Y en este caso, eso es lo que estamos obteniendo. Hace muy poquito, que semana pasada, la Organización Mundial de la Salud la declaró una variante de riesgo, y eso ya es un llamado de atención que prendió las alarmas en el mundo. Pero no significa que sea una variante que produzca una enfermedad grave, que los vacunados vayan a estar, que sean más susceptibles, sino que eso es lo que vamos a ir conociendo en el paso de estos días. Por eso, en estas primeras semanas donde la información es muy incipiente, es fundamental ser cautos, tener precaución, que la gente no entre en pánico, porque esa no es la forma de tratar estas situaciones. Claro, es una cuestión instintiva y lo entendemos. Siempre decimos que uno no es juez de nadie y que entiende que a la otra persona le dé miedo algo, y es lógico, pero lo que vos decís es justamente eso, poder racionalizarlo. Lo que sí podemos es hacer cosas para poder estar más protegidos. Una de esas cuestiones y decisiones tiene que ver con la vacunación. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, bueno, la Omicron escapa a las vacunas, y eso no es verdad. Sí, exactamente. Hasta ahora no sabemos bien qué grado de escape tiene. Siempre todas estas variantes van a tener una menor efectividad que con respecto a la variante original, porque las vacunas no están dirigidas. Pero al haber sido vacunas o ser vacunas tan potentes contra la variante original, tenemos ese resguardo que contra estas otras variables siguen funcionando, y la prueba fue Delta, con un poder de transmisión muy alto, y sin embargo las vacunas funcionan. Bueno, con esta Omicron aparentemente es lo mismo, porque se está detectando más en personas no vacunadas. La duda es que los lugares donde se la detectó, es decir, en África, los porcentajes de vacunación son bajísimos. Y yo no me animo a decir que surgió en Sudáfrica. En Sudáfrica se la detectó, pero Sudáfrica, que es uno de los países, es uno de los países más desarrollados en cuanto a vacunación, no llega al 30% de vacunados. Pero hay mucha tiene gente una gran no producción de vacunada. vacunas y lamentablemente su población no tiene el acceso a esas vacunas. Sí, ellos no la producen, ellos no tienen producción local, pero evidentemente la interacción con los países productores de vacuna hacen que ellos tengan una posición ventajosa con respecto a otros países de África que todavía no recibieron una sola dosis. Entonces yo creo que el resto de África, claro, en el resto de África es donde se ha generado, y ese es el mayor riesgo, y para mí esta variante ya está en todo el mundo distribuida,
porque solo se empezó a controlar los vuelos de Sudáfrica. El resto de los vuelos no se han controlado, seguramente hubo gente infectada y no se secuenció el virus. Así que fíjense que ayer ya en Brasil se detectaron 2 casos. O sea que por eso hablo de la precaución. Como vos lo decías, la forma de estar cubiertos y evitar que cuando aparezca algo así entremos en pánico es con la vacunación. Si nosotros tenemos una buena vacunación, tenemos que estar tranquilos. Tenemos más posibilidades de no tener una forma grave y de no morir por el virus. Digamos, es probable que nos podamos contagiar, entiendo que sí, pero también vacunándonos tenemos la posibilidad de que sea un poco más suave quizás el efecto, ¿no? Sí, ese es el primer impacto de las vacunas. Si vos te enfermás estando vacunado, lo vas a pasar en tu casa o ni te vas a enterar. El otro punto que es importante, que ya se ha visto, es que el vacunado transmite pero menos. Si vos comparás la carga viral de un vacunado y un no vacunado, el no vacunado tiene más virus, más carga viral, infecta más. Y yo creo que un muy buen ejemplo de eso es lo del barco que está en Buenos Aires. Sí, una comunidad cerrada. Sí, una comunidad cerrada. Debe haber miles de personas ahí adentro, conviviendo. Yo no sé hasta qué punto pueden mantener condiciones de aislamiento. Si no estuvieran vacunados, eso hubiera explotado, como pasó el año pasado con esos barcos cruceros en Japón, cuando empezó todo esto, que no los querían recibir en ningún lado porque tenías 700 infectados. Acá hasta ahora hay 2. Entonces yo creo que el hecho de que estén todos vacunados está conteniendo la expansión de ese virus. Ahí tenés un muy buen ejemplo. Ese barco es un laboratorio de estudio. No hay dudas de lo que mencionás. Y está muy bien que lo digamos, porque también, si no, el exitismo de la noticia hace que uno pierda el foco. Y esto que vos explicabas, hoy está contenido, la gente está dentro de esa nave, que como decías también recién, es como un laboratorio lleno por supuesto, de humanos y de un virus que está circulando y que nos muestra a las claras que la vacuna puede protegernos y que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se liberó, y esto es muy importante mencionarlo, la vacunación para mayores de 3 años con primera dosis, es decir, para todos prácticamente. ¿Y esto por qué impacta y por qué es importante y se toman estas decisiones en la Argentina? Guillermo, ¿estamos en qué situación respecto porque Argentina es un país que habitualmente se suma muy bien a la propuesta de vacunación, pero ¿en qué punto estamos? Sí, eso que decís es cierto, lo estamos viendo. Mayores de 18 años hay menos de un 4% que no han recibido la primera dosis, o sea que el que no se vacunó hasta ahora no se va a vacunar. Y ya sabemos que para tener una inmunidad protectiva en la comunidad, o la famosa inmunidad de rebaño, hay que llegar al 80%. Antes se pensaba que era un 70%, en Europa se está viendo que un 70% no alcanza, un 80% sí, como Portugal y España. Y vos pensás que acá los menores de 18 años son un 30%. Entonces, si vos vacunaras el 100% de los adultos, estás en un 70%. No llegaríamos nunca a esa inmunidad comunitaria. Por eso es tan importante avanzar en la inmunización o en la vacunación de los menores, para llegar a ese número que después nos va a permitir resistir cualquier situación. O sea, si tenemos la mayor parte de la población vacunada, que venga el barco que quiera, de donde quiera, con la variante que quiera, que vamos a estar protegidos. Y también, por supuesto, vamos a estar protegidos, y seguramente la ciencia, y vos que sos parte de los investigadores que trabajan arduamente en esto, van a ir ajustando las vacunas también a las variantes, que es algo lógico que pasa no solo con la COVID, sino con todos los virus, con la gripe, sin ir más lejos. Sí, exacto. No es exactamente igual la situación. Yo creo que en este momento no hay que modificar las vacunas, porque vos pensás, suponete que ahora hagamos una vacuna para Omicron. ¿Qué haces con las otras vacunas? Y vamos a empezar de nuevo con el debate. Vacunas de primera, vacunas de segunda. Exacto. Tenés que descartar y tirar todas las vacunas cuando tenés un continente que no está vacunado. Todo el mundo va a querer la nueva. Mientras las vacunas veamos que siguen protegiendo de estas variantes, yo creo que no es una buena decisión cambiar la vacuna, porque hay muchas producidas y están funcionando. La prueba que están funcionando. Totalmente que funcionan. Lo que me refería es que en el tiempo futuro, cuando se piensa en cómo vamos a seguir seguramente con el virus, seguramente vamos a tener refuerzos y la ciencia va a seguir trabajando en la investigación y el análisis de este virus, como siempre sucede. No, eso sí, seguro. Ahora, si nosotros logramos aumentar la vacunación en todo el mundo, logramos frenar la transmisión viral, olvídate que las variantes no van a aparecer.
no van a seguir Claro, apareciendo. En ese eso es caso muy ya va a estar... importante, claro. Sí, Muy sí, es importante, muy lo que dice distinto. Guillermo es importante eso. Es que los laboratorios somos nosotros, cada uno de nosotros. Si hay gente que no se vacuna, eso es lo que habitualmente ustedes señalan. Ahí está la posibilidad del virus de mutar, de cambiar. Exactamente, por eso ahora que sabemos que las vacunas funcionan y que frenan la Sí, transmisión, el objetivo número uno es frenar la circulación del virus, porque así evitás que bueno, aparezcan estas variantes que son la amenaza permanente para las vacunas. Hasta ahora tuvimos suerte. clarísimo. No subestimemos a la Vos decís, naturaleza, hemos tenido suerte. Han aparecido sí, variantes con una alta transmisión, pero se bancan las vacunas. El día que aparezca alguna que resiste la inmunidad de las vacunas, vamos a estar complicados y ahí sí tenemos que ir a lo que vos planteaste de una nueva vacuna y tenés que vacunar a todo el planeta de nuevo de cero. O sea, la misma historia que claro. tuvimos hasta ahora todo el año. Por eso hay que evitar que siga variando, mutando, por eso es tan importante para el que nos ve en casa la vacuna. La vacuna es lo que va a impedir que el virus siga cambiando y que la vacuna siga funcionando. Esa es la ecuación que tenemos que hacer y esa es la razón, te diría, por la cual el que tiene dudas de vacunarse quizás podría comprenderlo. Vamos a las consultas de la gente, si te parece, Guillermo, Sí, sí, que son sí. siempre referenciales. Pablo de Villa del Parque dice, lo acabo de escuchar al doctor Docena, si Omicron no surge en África, ¿en dónde surgió? No, Difícil. yo lo que dije es que no surgió en Sudáfrica para mí. Para mí Claro, se generó en África, pero no en sí, Sudáfrica. Y hay una razón muy simple. Antes de que se la detectara, tenían en Sudáfrica 500 casos por día, mucho menos que sí, acá. Entonces, con esa circulación viral tan baja, es imposible que aparezca una variante. En otros países debe haber mucho más circulación y seguramente claro, llegó a Sudáfrica porque ahí hacen más testeo, secuenciación, etcétera. claro, y esa fue la razón por la cual se detectó allí, pero está claro lo que planteas. Vamos a la próxima Sí. pregunta. En este caso de Tati, dice, mis hijos y yo nos contagiamos en diciembre, nos quedamos con pequeñas secuelas respiratorias. ¿Debemos seguir algún tratamiento? Diciembre del año pasado, entiendo. Sí, y bueno, eso lo tiene que determinar el médico de cada uno o el pediatra, no sé qué edades tienen, porque eso depende de la historia clínica de cada Claro, paciente. Sí, hacer un chequeo permanente y controlar total, esas secuelas. Ese es el famoso largo COVID que afecta a los chicos. Por eso, de nuevo, es tan importante la vacuna en los chicos. Si bien en los chicos fundamental. genera una enfermedad que no es grave, ojo que hubo fallecidos, chicos, que eso Sí, sí es grave, pero los que no genera fallecido dejan secuelas como la que ahí está diciendo Tati. Es muy importante ese comentario, porque eso refuerza nuevamente la necesidad de vacunar a los chicos con una vacuna que sabemos que es segura. ¿Eh? claro. Como lo es la Sinopharm, que está recontra comprobado, lo decimos una vez más, no es una opinión mía ni una opinión de Guillermo, la ciencia lo demostró a lo largo de décadas que funciona en ese esquema, esa plataforma y que es segura. Y sin ir más lejos, más de 3 millones de chicos están vacunados en Argentina y no hubo ningún inconveniente por el momento. Sí, siempre las vacunas tienen alguna reacción leve porque al activar el Sí, sistema inmune producen fiebre, claro, decaimiento. Lo que no hay son reacciones severas. Si hubiera muchas exacto, reacciones severas, se frena la vacunación automáticamente. claro, por supuesto. Bueno, vamos a la próxima pregunta, en este caso de Mariana de Lanús. ¿Está de acuerdo con el pase sanitario en Argentina? Y es un tema de debate en los últimos Sí, tiempos. Yo nunca fui partidario de obligar a vacunar. Tenemos un calendario con muchas vacunas obligatorias. En sí, este caso hay una vacuna aprobada y todas son autorizadas. Y yo creo que mientras la gente vaya a vacunarse no va a ser necesario esto. Sí, en otros países donde no llegan al 30% de la vacunación. Lo que pasa es que yo quiero estar en lugares seguros, quiero estar en lugares sociales donde nadie tiene una máscara, donde no hay distancia y que la gente esté vacunada. Entonces, bueno, la para eso, decisión es, ¿no bueno, voy yo que me vacuné o no va el no vacunado? Entonces, no es fácil. Yo estoy cada vez más a favor de hacer un pase sanitario transitorio hasta que lleguemos al claro. 80%, esté controlada la situación y después que cada uno haga lo que quiera. Sí, quizás es una decisión también dentro de las decisiones que podemos llamar preventivas, ¿no? Esto que decimos siempre, es mejor prevenir en salud que curar en salud. Entonces, prevenir también tendría que ver con el pase sanitario. Exactamente, y el otro punto, que yo creo que no hace falta llegar al pase sanitario. Las vacunas sabemos que son seguras. Si Sin producen dudas. reacciones adversas, son peores en tener un COVID.
O sea, la reacción, los síntomas que producen COVID son mucho más graves que los de las vacunas. Entonces, Claro. no entiendo por qué. Los números, las curvas y la situación está muy clara. Uno muestra esas curvas y los números y no hace falta decir una sola palabra. Hablan por sí solos No. en todo el mundo. Sí, eso me parece importante porque a veces alguien dice, bueno, pero ¿por qué opinan de esta manera? No, no es una opinión esto que decías, es una información concreta, son datos que no estamos opinando, sino que estamos compartiendo. Bueno, @Guillermo Docena, lo pueden seguir allí a Guillermo, @Guillermo Docena, bueno, una red social que sabemos que todo el mundo consume, lo estoy abriendo, todo el mundo consume redes sociales. Y si vas a consumir información por redes sociales, siempre te recuerdo y te indico que sean fuentes confiables, que sean profesionales, porque si no, lo que circula, lo que creemos como una verdad absoluta, termina haciéndonos un daño ni más ni menos que en tu salud y la de tu entorno. Así que @Guillermo Docena, súper confiable, Guillermo, y muchas gracias por tu tiempo, por dedicarnos este ratito. Bueno, muchas gracias, un gusto. Y a través del Instagram, la verdad, hay cientos de personas que se comunican. Y bueno, Sí, trato de darles información objetiva y ayudarlos en lo posible. Les contesto de eso se absolutamente a trata. todos. Así que @Guillermo Docena, ahí tenés y lo podés seguir ahí tranquilamente. Un abrazo gigante, Guillermo. Ahora Muchas vamos a gracias. seguir hablando, no a vos, por favor, de esto que sucede, pero en este caso de lo que vemos que también pasa en el continente europeo. Está ya con nosotros Estefanía Carlo Geracchi, a ver si lo dije bien. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida acá, Nati Paratore, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nati. Bueno, buenas tardes por acá. Claro, desde Múnich, en Alemania, Estefanía está viviendo allá con una situación muy particular, lo que está sucediendo en Europa, pero particularmente en Alemania con Omicron y con esta nueva ola, ¿no? Sí, así es. Bueno, a partir del 21 de noviembre se detectó en Alemania la primera persona que estaba en Düsseldorf contagiada a través de la nueva variante, ¿no? De Sudáfrica, que vino, bueno, de viaje. El 25 de diciembre esa persona se hizo la prueba, un test de corona, y le había dado positivo. Pasó el tiempo y empezaron a investigar a ver de qué variante se trataba. Y el 29, hace poquito, hace 2 días atrás, se detectó que era parte de la nueva variante de Omicron. Claro. Así que sí. Ahora, la situación en Alemania, que está también, recordemos, en un proceso de transición de gestión política, que no es algo menor porque es el Estado el que tiene que tomar decisiones justamente respecto a cómo circula y cómo continúa la vida. ¿Cuáles son las modificaciones que hubo? ¿Cómo es hoy ingresar a Alemania? ¿Cómo están viviendo ustedes? Bueno, actualmente desde el 24 de noviembre del mes pasado se han tomado nuevas medidas en el Bundestag. El Bundestag es el parlamento, ¿sí?, en Alemania, que toma todas las decisiones que son importantes, digamos, para lo que es estas nuevas reglas, ¿no?, que se vienen aplicando. Claro. Y mira, en la actualidad tenemos una regla que es 2G. Esa regla se está aplicando para lo que es la entrada de todo lo que es restaurantes, por ejemplo, gimnasios. Hoy por hoy necesitas utilizar lo que es la máscara, ¿sí?, la mascarilla, el barbijo. Sí. Esto es necesario, pero uno especial es el FFP2, solamente ese, el azul, el celeste que vemos ahí, que es el médico, no está autorizado. Así que las actividades siguen adelante, pero tenés que estar o vacunado o haber estado recuperado de lo que es el coronavirus para poder acceder a las actividades de ocio. Esto Bien. Sí o sí, a partir de ahora, se está planteando que esto se va a resolver el día jueves recién, si la vacuna va a ser o no obligatoria. Esto es importante es porque... Es una decisión muy importante. Imagínate, Estefanía, que hasta ahora era optativo, en principio, y te consulto esto porque vos sabés que el mundo entero está debatiendo la utilidad, recién lo charlábamos con Docena, y en la Argentina se está definiendo el pase sanitario, que bueno, que en Alemania ya digamos que rige, pero lo que vos agregás es algo fundamental, que la vacunación sea obligatoria es una decisión que seguramente va a impactar de lleno. Sí, va a impactar muchísimo más acá en la sociedad. La gente está totalmente en contra de la vacuna. O sea, la mayoría de la gente es antivacunas, como le llaman el grupo. No está para nada de acuerdo que se haga obligatorio. A ver, según la ley en Alemania no se puede hacer obligatorio.
Pero bueno, eso es lo que se está debatiendo, la posibilidad de que a partir de febrero o marzo del siguiente año, esto sí sea obligatorio. O sea, esto es una decisión que recién el jueves vamos a estar sabiéndolo. Ya a partir de ayer martes se han reunido y bueno, a lo largo de estos 2 días estamos a la espera de lo nuevo que va a pasar. De la definición. Exacto, y algo importante también que tiene que ver con las vacunas es que a partir de ahora, del 13 de diciembre, se va a tener habilitado lo que es la vacuna de BioNTech, de Pfizer, para niños menores de 5, ¿sí?, a 12 años. O sea, a partir de esa edad, de los 5 años, ya se van a poder aplicar las vacunas. Esto que es la vacuna aprobada para mayores. A ustedes en Alemania es importante lo que decís, Estefanía, destacar que la población de menores entre 5 y 12 años no está vacunada. Exactamente. Bueno, hoy por hoy es un 4.5 de millones de niños que hay habitantes en Alemania, que se espera que la primera entrega de la vacuna, que es ahora el 13 de diciembre, que se adelantó, ¿sí?, la entrega va a ser en la siguiente semana, y la mitad de la población de los niños de 5 a 12 años van a empezar a estar vacunados. O sea, se quiere, ¿no?, llegar al 30 de diciembre con mínimo 30 millones de vacunas aplicadas. Mira, claro, es muy importante recordar esto que decís. No tienen la población de niños de mayores de 5 años vacunados. Se vienen las fiestas, reuniones familiares, invierno, espacios cerrados. La Omicron claramente es un combo que las autoridades sanitarias están viendo como algo de alta peligrosidad. Por eso es que quizás estén tomando medidas tan impactantes como la obligatoriedad de la vacuna. ¿Cuáles son los porcentajes de vacunación en la población, Estefanía? Ahora te vamos a compartir una pregunta de los televidentes. ¿Hay mucha gente vacunada con esquemas completos? No, el total de la gente vacunada hoy por hoy es del 70.1%, que tiene al menos una dosis, ¿sí? Y el 60.1 o 70. 70.1% que tiene al menos una dosis, ¿sí?, no las dos completas. Pero a lo largo de la semana pasada hasta el día de hoy se ha aumentado el valor de personas que tienen las primeras dosis, porque al tener la obligación de que si quiero entrar a un comercio, si quiero entrar a un transporte público o ser parte, ¿no?, de la sociedad en un día normal, necesita estar vacunado. Entonces, a lo largo de lo que es Maristad, por ejemplo, los centros de vacunación, hay un montón de gente que ya tiene su cita, que ha sacado cita para poder vacunarse, y además de esto, algo que está pasando hoy por hoy es que está colapsado el sistema de citas y no hay, digamos, fecha ya para que la gente se vacune. Así que el porcentaje ha subido al 70.1% del 64% que había sido hace un mes atrás. Claro, y esto es una evolución muy importante porque vos sabés que, como hablábamos recién, para estar con una mínima protección inmunitaria necesitas porcentajes por arriba del 80% con esquema completo. O sea que esta resistencia a la vacuna, cuando se ponen restricciones a la vida social, evidentemente la gente termina aceptándola y se vacuna. Esa sería la respuesta frente a la estrategia que está planteándole el gobierno alemán. Totalmente, esa es la estrategia que se plantea hoy, por eso las reglas estas que son muy estrictas, la regla 2G, la regla 3G, ¿sí?, y que se van a seguir aplicando, porque nosotros no estamos en invierno todavía. Imagínense que esto recién estamos saliendo del otoño, ¿sí? El invierno es en 20 días aproximadamente, recién empieza, y si bien ha subido el número de casos de personas que están contagiadas, aún teniendo la vacuna, han subido también los casos de personas que han fallecido. ¿Sí? En el mes pasado habían sido 264 personas por día, o sea, cada 24 horas, que estaban reportadas, y en el día de la fecha, ahora en diciembre, es alrededor de 446 personas por día, cada 24 horas, que están, digamos, anunciando. Es un montón, es el doble. Ha crecido muchísimo, muchísimo en poco tiempo, Muy bien. Bueno, Estefi, te mandamos un abrazo grande. La gente te puede seguir en tus redes sociales, @teficarlogeraki, @teficarlogeraki, y vamos a seguir hablando, porque lo que pasa en Alemania es siempre una referencia de lo que pasa en todo el continente europeo, porque prácticamente te diría que están en una situación muy similar, no solo por lo climatológico, sino también por lo social, por esta resistencia de una parte de la sociedad también a la vacuna. Pero la gran noticia es que con las nuevas medidas probablemente se pueda revertir. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias, Estefi. Buenas tardes.
Chao, hasta luego. Y de Múnich volvemos a nuestro país, precisamente a Chascomús, porque allí está nuestra queridísima Cristina Cocconi, a quien le damos la bienvenida, para relajarnos, Cris, porque tanta información es necesaria, pero a veces necesitamos también un tiempito de relax. ¿Cómo te va? Hola Nati, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, con ganas siempre de charlar con vos. Estamos llegando a fin de año, Cris, con todo lo que eso implica. Y bueno, y hay quizás una posibilidad de reprogramarnos a través de una herramienta que es gratuita, que la tenés a tu alcance y que tiene que ver con una meditación para reprogramarnos. Totalmente. Un poquito les quiero explicar, porque quiero que la gente entienda que esto es algo que lo tenemos nosotros todos tenemos la posibilidad de estar bien, de estar en equilibrio, de sentirnos sanos, fuertes y felices, como decían los antiguos maestros de yoga. Y para eso hay que tener un compromiso con uno mismo. En esta época que estamos llegando a fin de año y que uno por ahí puede preguntarse si estoy bien, si me gusta cómo estoy llevando mi vida, bueno, es el punto de inflexión donde uno tiene que decir, quiero cambiar realmente, y ahí tomar el compromiso con uno mismo, porque dependemos solo de nosotros. No hay una pastillita, no hay que ir a ningún lado, solo comprometer. No hay responsabilidad en nadie que no sea nosotros, uno mismo. Así que así como tenemos la responsabilidad, tenemos la posibilidad, ¿no? Exacto, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que sucede con nuestra vida, no está de la manera acorde a lo que nosotros realmente queremos, cómo la queremos vivir, tenemos que hacer una revisión, porque está sucediendo que estamos funcionando de acuerdo a creencias, de acuerdo a respuestas antiguas que están guardadas en el subconsciente, que es un cajoncito profundo que tenemos en la mente y que no nos deja trabajar en el presente. Entonces hay que limpiar ese cajoncito, sacar esas creencias, y para eso hay que estar atento. Hay que estar atento, y una manera de hacerlo es meditar y es respirar. Y eso se puede hacer todos los días, ¿sí? Bueno, yo te voy a contar. La meditación tiene 3 pasos. El primero es colocar la mano izquierda delante del pecho de esta manera, con los dedos hacia arriba, y la yema de los dedos de la mano derecha en el centro de la palma, así. ¿Sí? Ahí, mano izquierda hacia arriba, yema de dedos de la mano derecha en el centro, a la altura del corazón. Y ahí van a inhalar con los labios estirados por boca y exhalar por nariz. Inhalo por boca, exhalo por nariz. Un poquito más rápido que lo natural, ¿sí? Y el foco, la concentración va a ser mirarse la punta de la nariz. Esto lo van a hacer durante 10 minutos, sería el ideal, pero como siempre digo, se va construyendo. O sea que puedo empezar con menos tiempo y de a poco voy a ir llegando al máximo de 10 minutos. Ese es el paso 1. El paso 2, cuando termino esto, voy a colocar las manos una sobre la otra, la derecha encima, y las yemas de los pulgares se van a tocar entre sí y las voy a dejar sobre mis piernas. Y ahí solamente voy a pensar, voy a poner toda la atención con los ojos cerrados en mi frente, y voy a visualizar ahí en el plano frontal del cerebro, o sea, en la frente, voy a visualizar cómo quiero que sea mi realidad, cómo quiero vivir, con lujo de detalles, cómo quiero que sea realmente. Y voy a estar 7 minutos haciendo esta visualización. Cuando terminan esos 7 minutos y el último paso, voy a colocar la mano izquierda sobre el corazón y la derecha por encima, y voy a visualizar un capullo de una flor ahí, justo en mi corazón. Y voy a ver cómo esa flor empieza a abrirse, y voy a verme plenamente viviendo como realmente quiero vivir, como eso que proyecté anteriormente en mi mente. Y voy a agradecer esta posibilidad de darme cuenta. Entonces, si yo hago esta meditación, lo ideal sería 40 días seguidos. Pero si yo me comprometo conmigo y lo hago, realmente voy a tener un cambio.
No hay dudas de eso, Cris. Siempre nos aportás estas posibilidades de cambio concretas, certeras y a nuestro alcance. @Cristina Cocconi Estudio, @Cristina Cocconi Estudio. Y con vos, Cris, quiero aprovechar para decir que hoy hace ya 40 años que se detectó el primer caso de HIV. ¿Y por qué lo digo con vos? Porque quizás esta posibilidad de encontrar las respuestas tiene que ver con hacerlo hoy. Y esta meditación o esta conexión con uno mismo puede ayudarnos a simplemente hacer un control, a tomar conciencia. La ciencia avanzó tanto que aún en la situación en la que quizás te detecten un caso positivo de VIH, hay mucho por hacer para que tengas una buena calidad de vida. Así que la respuesta sigue siendo hoy. Nos sumamos a esta propuesta de la Fundación Huésped y a generar un poquito más de conciencia desde el amor, como nos enseña Cristina todas las semanas, hacia uno mismo. Gracias, Cris. Beso enorme. @Cristina Cocconi Estudio. Síganla porque es un oasis en medio de tanta información en las redes sociales. Beso enorme, Cris, para vos. Muy bien, y nos vamos despidiendo. Voy a mandar un beso muy grande a Valentina, a Román, a que están en Villa Langostura por encarar el gran desafío de cruzar los Andes. Así que a ellos, desde Buenos Aires, están en Villa Langostura. Un beso gigante a todos ustedes, decirles para cerrar que lo individual suma, pero es lo colectivo definitivamente lo que transforma. Porque saben que hoy también puede ser un gran día. Chao, chao.